Bueno, en cuanto a las incidencias más frecuentes a la hora de firmar una hipoteca en la notaría, pues las preguntas fundamentales que se hace la gente es, en primer lugar, ¿qué pasa si no pago? Si simplemente entregando la propiedad de la finca al banco sí quedó liberado de responsabilidad. La respuesta es no. O sea, aquí en España nosotros respondemos de todas las obligaciones que contraemos con los bienes presentes y futuros, de tal manera que con un préstamo hipotecario, en principio, está especialmente obligada la finca, pero si la venta de la finca no da suficiente para poder cancelar el préstamo hipotecario que tenemos pendiente, seguiremos respondiendo con nuestro patrimonio personal. Por eso es muy importante que antes de dejar de pagar, pues nos pongamos en contacto con el banco para ver si podemos introducir alguna modificación en el préstamo, alguna innovación, como alargar el plazo de duración, intentar alguna rebaja de tipo de interés o una carencia, que solamente paguemos intereses sin amortizar capital, pues hasta que las cosas nos mejoren, con la idea pues de no incumplir y no llegar a ejecución, que no es una situación deseable. Hay ocasiones en las que, sin embargo, pues se puede intentar llegar a un acuerdo con el banco para conseguir una dación en pago de la vivienda, o sea, de la finca. Se transmite la finca al banco a cambio de que nos den carta de pago del préstamo, pero eso pasa por el consentimiento del banco. En principio, con la escritura de préstamo, pues tenemos que responder con todos los bienes que tenemos hasta que lo paguemos todo. También se plantea qué pasa si fallezco, o sea, en el caso de que pida un préstamo a un banco, me pase algo, si mis herederos pues van a tener que responder de la deuda que yo haya dejado pendiente. Pues esto también es así, o sea, los herederos en España en principio pues heredan en los derechos y en las obligaciones, de tal manera que se subrogan en la posición del deudor y pasan a responder del préstamo igual que él, y entonces pasan a responder no solamente con los bienes que hayan heredado, sino también con su patrimonio personal. Por eso también es aconsejable que en el caso de que se formalice un préstamo, que se intente contratar, si tenemos la posibilidad, un seguro de vida para el caso de que nos pase algo, que por lo menos el préstamo se quede pagado y no le dejemos deudas a nuestros herederos. Los herederos pueden evitar responder con sus bienes propios de las deudas de la persona a la que suceden, siempre y cuando acepten la herencia, beneficio e inventario, que es un tipo especial de aceptación que implica hacer un inventario, notificaciones a los acreedores, una serie de publicaciones para que cualquier persona que pudiera tener una deuda contra la persona que ha fallecido pueda comparecer en el expediente y se le tenga en cuenta a la hora de formalizar ese inventario. En ese supuesto, si se hace ese trámite, pues sí que el heredero solamente responde con los bienes que haya heredado de la deuda del causante, pero es un trámite especial que hay que solicitarlo, hay un plazo limitado para pedirlo y que requiere estar suficientemente asesorado, yo creo que incluso con antelación al momento del fallecimiento de la persona. Si no se hace ese trámite, se responde con todos los bienes propios, también de las deudas del causante. También se plantea pues cómo responden los fiadores, o sea, si los fiadores solamente se puede acudir a ellos en el caso de que no pague el deudor o si tienen que responder directamente. En principio los fiadores es un obligado subsidiario, o sea, el primer obligado es el deudor y solamente en el caso de que éste no pudiera pagar responderían los fiadores. Lo que ocurre es que es norma general con todas las entidades de crédito que la fianza se pacte con carácter solidario y con renuncia a los beneficios de exclusión, lo que significa que el banco puede dirigirse directamente contra el fiador para reclamarle el pago de la cuota sin necesidad de que se dirija previamente al deudor ni de que acredite la insolvencia del deudor, sino simplemente puede dirigirse al fiador como si fuera un deudor más. En el caso de que el fiador llegue a pagar algo en nombre del deudor, pues tiene una acción de repetición, se llama, que es una acción que le permite reclamar al deudor lo que haya pagado por él. Pero de momento, frente al banco, tiene que responder igual que el deudor. También se plantea qué pasa si puedo pagar antes de tiempo, si puedo adelantar el dinero. Bueno, siempre en todos los préstamos, tanto los hipotecarios como los personales, el deudor puede adelantar el pago de cuotas. Lo único que exige el banco en determinadas ocasiones es que el adelanto sea una cantidad pues, de una cierta entidad, que no sean pequeñas cantidades que no se vuelva loco el banco
aceptando pagos anticipados, y en el caso de que se haga un pago anticipado, pues se puede escoger entre reducir el plazo de duración del préstamo que nos queda o reducir la cuota. O sea, podemos seguir manteniendo el plazo como lo teníamos, pagando menos al mes, o seguir pagando lo mismo que veníamos pagando al mes, pero acabar antes. Esa es una opción que tenemos. En el caso de que se haga una amortización anticipada, pues se suele pactar una comisión de amortización anticipada para compensar al banco, porque de las cantidades que se adelanten pues ya no va a cobrar intereses. Esa comisión de amortización anticipada en los préstamos hipotecarios desde diciembre del 2007 es de un máximo del 0,5% si la amortización se hace durante los 5 primeros años de vida del préstamo, y del 0,25% si se hace posteriormente. Es una comisión máxima. Si el banco se llega al pacto de pactar una comisión inferior o incluso cero, esto es perfectamente válido, lo que no puede exceder de ese límite. Por otro lado, ahora está creando muchas dudas lo que se conoce con el nombre de compensación por riesgo de tipo de interés. O sea, en los préstamos a tipo fijo o en los préstamos variables en los que el periodo de revisión del préstamo es superior a un año, existe la posibilidad de que el banco imponga una comisión adicional en el caso de que se haga una amortización anticipada, en el caso de que se pague antes de tiempo. Esa comisión lo que viene a compensar es la pérdida que para el banco supone el que le paguemos por adelantado, porque el banco ha comprado en el mercado el dinero a un determinado tipo de interés porque tenía una expectativa de negocio con nosotros, que si se queda frustrada porque paguemos antes de tiempo, hace que si especialmente estamos en un escenario con los tipos de interés muy bajos, ese mismo dinero lo va a prestar a un tercero a un tipo de interés más bajo seguramente que por el que él lo compró. Entonces, para evitar esa pérdida se ha establecido la comisión de compensación por riesgo de tipo de interés, pero esta solamente es aplicable a los préstamos de tipo de interés fijo y a los préstamos variables con la revisión superior a un año, que prácticamente se dan muy poco en la práctica. Y por último, la última cuestión que suelen plantearse los que firman un préstamo hipotecario es qué es la responsabilidad hipotecaria. O sea, si nosotros pedimos 100.000 euros de préstamo, la hipoteca no puede garantizar solamente 100.000, sino que tiene que garantizar también los intereses y un determinado porcentaje de intereses y las posibles costas del juicio en el caso de que hubiera que ejecutar la hipoteca. Entonces puede pasar que por un préstamo de 100.000 la hipoteca en realidad esté garantizando 130.000. Esas cantidades adicionales que se garantizan con la hipoteca lo que hacen es permitir al banco que pueda cobrar los intereses que se queden pendientes de pagar y lo que le cueste el juicio en el caso de que tenga que ejecutar. Pero en realidad constituye una garantía para el deudor, porque es una limitación de lo que el banco va a poder cobrar en el momento de la subasta. O sea, si dejamos de pagar, la finca se subasta y hay que pagar al banco en ese momento lo que se le debe, si lo que se ha obtenido como consecuencia de la subasta es mayor que ese máximo de responsabilidad hipotecaria, el sobrante se le tiene que entregar al deudor, se nos tiene que entregar a nosotros. Y si tenemos algún acreedor posterior que ha entrado después también con una carga sobre la finca, se le paga al siguiente acreedor. Pero no se puede quedar el primer banco con todo el producto de la venta. Visítanos, llámanos, envíanos un correo o entra en nuestra web innovacasa.com.